Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Mamushkos es una charla a dos puntas, una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Muy bien, estamos en el episodio número 21 de Mamushkos. Hacía bastante que no grabamos. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Sí, saludos a todos los seguidores de Mamushkos, a todas las seguidoras. Gracias por escucharnos y muy contento con este programa donde hablamos nada más y nada menos que de poesía. Exactamente, un programa que lo venimos preparando hace bastante, ¿no? Tiene una preproducción importante. Y que no va a ser el único programa de poesía que va a haber. Sí, la poesía nos hizo trabajar, ¿no? Requirió pensar, planear, contactar de una forma muy, muy activa y generando muchos contactos, muchas redes, que eso también es uno de los objetivos de Mamushkos. Yo creo, sin proponernos, sin proponerlo, podemos conectar y conectarnos con gente que hace cosas muy interesantes, ¿no? En este caso con poetas. Exactamente. Y bueno, y aparte tenemos una entrevista en este programa que hemos hecho con un poeta, un maestro de poetas. Exacto. Para los que van a escuchar el programa, para que entiendan un poquito cómo lo pensamos, imagínense un árbol, ¿no? Entonces el tronco del árbol va a ser la entrevista inicial con el poeta tucumano Gabriel Gómez Saavedra. Es un poeta que yo admiro mucho, que me ayudó con entrar en la poesía de una forma como el primer poemario, y un poeta muy reconocido en el noroeste argentino y que también trabaja en una revista literaria que se llama La Papa. Entonces, en ese primer tronco de entrevista, después de ahí se desprenden poemas, y los poemas son personas que conocemos, personas que nos recomendaron, amigos, familiares también. Entonces es una diferentes ramas de poesía, medio aleatoria también, porque está bueno eso también, lo random, ¿no? Exactamente. Y el programa no va a ser solamente un programa, van a ser 2 programas, porque tuvimos tantos poemas que no nos alcanzó con un programa y no queríamos agotarlos en un programa muy largo. Entonces decidimos hacer 2 programas. 2 programas son 15. No sabemos cuántos pueden ser, quién sabe. Bueno, quizás más. Quizás más. 10 de Cifer. Si nos piden a gritos, seguramente van a ser 10. Bueno, pero también en este año, que estamos llegando al año de Mamushkos, nos estamos preparando para el cumpleaños de Mamushkos, se va estableciendo un modelo de cómo imaginamos Mamushkos, donde pasaron diferentes programas y una vuelta a esos temas en los próximos ciclos, digamos así, anuales, vueltas,
una vuelta a la poesía, una vuelta a la música, una vuelta al cine. Me gusta esa idea, ¿no? Como que se va moldeando un poco de cómo lo vamos imaginando y qué va funcionando en los oyentes en cuanto a qué les interesa, qué les gusta, ¿no? Exactamente, y no hacemos grandes éxitos tampoco. No No es la repetimos intención. tres partes, sino que vamos por otra profundización a veces de los temas. Si generamos un gran éxito, bienvenido sea, pero no es Claro. la propuesta. La propuesta es ir por lo que nos interesa y si les interesa a los que nos escuchan, bienvenido sea. Y bueno, ahí vamos. También aprendiendo mucho, ¿no? Porque aprendemos de los que entrevistamos, de lo que vamos hablando nosotros, ¿no? De los comentarios que nos dejan. Sí, exactamente. Te propongo la primera parte, que escuchamos la primera parte de la entrevista con Gabriel Gómez Saavedra. Perfecto. Mamuscos. Seguimos episodio 21 de Mamuscos. Tenemos una visita muy especial, ¿no, Pancho? Una visita muy especial para un tema muy especial. Hoy vamos a hablar de poesía en Mamuscos. Y en este caso tenemos el honor y la alegría y el gusto de tener a Gabriel Gómez Saavedra, poeta tucumano, aquí en Mamuscos. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿cómo están los mamuscos? Hola Fernando, hola Pancho. Bueno, gusto ser parte del podcast y nada, muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta, ¿no? Lo conocí a Gabriel a través de un amigo en común, Juan Pablo Pisitelli. Le mandamos saludos y ya agoto mi cupo de saludos. Músico tucumano también. Y bueno, Gabriel es poeta, pero también es letrista. Compone música, letras de canciones folclóricas. Ganó un premio con una canción hermosa que es Amaicha. Ahora nos va a hablar un poco de eso. Y tiene varios poemarios publicados también. Es de Concepción, Tucumán. Una curiosidad, Gabriel, Sí. ¿es hincha de? Hincha de San Martín de Tucumán y de River Plate. Muy bien. En el interior es muy común que seamos de dos equipos. El otro día un amigo me decía, Sí. bueno, pero vos no sos de Boca, ¿de qué equipo sos de Salta? Y yo soy de Gimnasia y Tiro, y de Boca. Pero es muy común ser de Claro, dos clubes. Claro. Todos tenemos un Bueno, sentimiento de corazón, claro. el estigma del país unitario que tenemos, ¿no? Abarca todo. Y hay que elegir dos clubes. ¿Tu club de barrio cuál es, Fer? Deportivo La Ferrere. Soy hincha de La Ferrere. Claro. La Ferrer, claro. Tengo mi camiseta, juego de fútbol con la camiseta de La Ferrere. Bien ahí. Bueno, entonces estamos con Gabriel para hablar de poesía. Vamos a hacer un programa, después vamos a explicar un poquito más cómo va a ser el programa, pero primero queremos preguntarte un poco, Gabriel, de cómo fue tu comienzo en la poesía. ¿Fue por familia, por algún maestro o maestra? Viviendo en Tucumán, ¿cómo te acercaste a la poesía? ¿Cómo llegó a vos? No, miró, llegó de manera totalmente inesperada, porque de una manera no casa ni cerca había, digamos, poetas y gente que se dedica al arte, y tenía, digamos, como única referencia una biblioteca muy modesta que tenía mi madre, como que era así, profe de lengua de escuelas secundarias, ¿no? Y esa biblioteca, bueno, estaba llena de clásicos que eran también su bibliografía de estudio y por lo que trabajaba alumnos. Entonces, más que nada, el origen tiene que ver, como calculo que le pasa a la mayoría de lo que escribimos, la lectura, ¿sí? Y recuerdo esa época el tema de uno empieza a leer, cuando aprende a leer, digamos, cuando empieza a alfabetizarse, logra por ahí autonomizarse de la lectura del otro. En el caso mío fue muy importante también, ¿no? Que te lean cuentos. Recuerdo mucho a mi abuela leyéndome, y ella me leía, tenía una bibliotequita también bastante chiquita, que era de una tía que era maestra jardinera, entonces ahí Oscar Wilde. Y cuando se quedaba sin cuento, porque obviamente yo la saturaba como despedido de... La agotabas. Agotabas la biblioteca. Exactamente, se la agoté, entonces empezó a inventar, me acuerdo. Entonces de repente los cuentos, no sé, Caperucita Roja se ubicaba en Tulipulco, que era el pueblo de origen de mi abuela.
no sé, me parecía genial ese tipo de reversiones que hacía sobre la hora para poder mandarme a dormir y que la deje de torturar. Bueno, después vino la lectura, ya que uno aprendió a leer y nada, y como tesoro siempre recuerdo la libertad de mi vieja, que me dijo, bueno, ahí tenés la biblioteca, yo no te voy a decir que tenés que leer, con esta necesidad de curiosear, está para vos. Así que entré, obviamente, bajo ese caos, que a mí me hizo muy feliz, pero sin tener ninguna conciencia ni intención de que era vivir, ni que eso iba a representación, digamos, ¿no? Nada. Despertar de esa pasión viene ya de más grande, terminó la secundaria. Tengo un hermano que es músico, junto con él comenzamos a escuchar mucha música argentina, especialmente música de raíz folclórica, y eso mío, no tenía el talento musical de mi hermano, yo empecé a interesar en la letra, digamos. Entonces, a través de la letra que soy argentino, ingreso a la poesía argentina de la década de 40, 50, 70. Todos esos autores despertaron una necesidad de conocer la literatura, y al mismo tiempo que era una literatura que estaba en la biblioteca de casa, ni tampoco se leía en la escuela, obviamente, y al mismo tiempo de escribir. Estoy con esa necesidad de querer hacer letras de canciones, ¿no? Decía, che, y no conocía a nadie que haga letras de canciones, después tuve la oportunidad de conocer a un letrista, obviamente, ¿no? La idea que fui ampliando más este recorrido, pero hasta ese momento no conocía a nadie. Bueno, fueron mi primera referencia y al mismo tiempo fueron los que fundaron mi tradición lector, y me dieron también la referencia para ir leyendo a otros autores, pueden decir, universales, ¿no? Digo, a partir de leer a los poetas de la región, llegué a los poetas malditos franceses, a los poetas Ritz, al haiku japonés, y al siglo de oro español, obviamente, y también literatura anónima, que en Argentina está muy marcada por la pop, ¿no? Que conectado con los pueblos originarios, su propia impronta, su propia estética, y en una forma que viene de España. Todo ese andamiaje, digamos, te podría decir que ha despertado la necesidad de hacer lo propio, de escribir, sin una guía. Entonces, como que empiezo, obviamente, las guías son necesarias. Una vez que empezás a leer, también necesitas otros verte, con quien compartir y también con quien estás formándote. Yo diría que el origen, digamos, de escribir está en la lectura de los poetas de Argentina. Gabriel, ¿y vos fuiste atravesando a lo largo de tu vida, de tus años, distintos momentos, distintos estilos de la poesía a medida que ibas creciendo, o por ahí te interesaba más otro estilo, o te identificabas más con otro estilo? No, mira, no. Yo siempre que conocía, digamos, nuevas estéticas, yo las tomaba como una adición a lo que ya venía conociendo. Nunca que leí, encontré a través de los tiempos por los venideros, de las nuevas lecturas, encontré, como se llama, rechazo, encontraba complemento. Bien. O sea que nunca me planteé, dijo, voy a dejar de leer a tal autor porque ese autor ya no me conmueve. No, me pasó que siempre el camino lector estuvo ligado, digamos, al enriquecimiento, a la continuidad de ese enriquecimiento, más que al tema de generar antagonismo en ese camino de lector. Y ahora, Gabriel, estás haciendo un taller, ¿no? Taller de clínica de poesía. ¿Me podés contar un poco cómo es hacer un taller, cómo funciona? Me parece algo muy interesante que desde Argentina escucho varias ofertas de estos talleres como espacios también de creación, ¿no? Que es muy diferente. Yo lo comparo aquí con poetas en Estados Unidos y veo en las antologías, muchos hacen los programas más de instituciones, ¿no? De academia, de los programas de MFA o de Master of Fine Arts, y es como todo un mercado académico, institucional, que por suerte no llegó a Argentina, yo creo, porque es casi como un potrero casi, ¿no? De los talleres, de los espacios de lectura, de los espacios creativos, ¿no? Tanto en el cuento como en la poesía, ¿no? Es muy interesante tu observación de esto último que dijiste, de esa como no profesionalización, le diría yo, del taller de creativa. Bueno, mira, antes que nada, sabes que el
trabajo de escritor no deja mucho margen para poder vivir, digo, económicamente de eso. Digamos que no deja casi margen trabaja siempre de otra cosa para comer y vive para vivir. Entonces, ahora lo que hay sí son oficios en relación a eso, como el periodismo, que es uno de los citados por los escritores, ¿no? Analiza la biografía de escritores a lo largo del tiempo, se da cuenta de que el periodismo es uno de los más transitados, la crítica literaria y también la docencia, ¿no? Y una forma de docencia es la docencia de los talleres, que en realidad en Argentina tiene como un origen, está muy vinculado a la censura, ¿no? De la última dictadura militar, que no, obviamente el tema de las reuniones y menos reuniones vinculadas al ámbito intelectual. Entonces el taller viene a suplir por ahí lo que antes se convivía, se compartía de manera colectiva, tertulias, el encuentro en bares, por ejemplo, en lugares donde la cosa no era tan programática. Por eso me parece muy interesante esta vinculación, la comparación que hace Pancho con los potreros, ¿no? Un poco eso, era la literatura puesta en el barrio, en el barro. Entonces, con la dictadura un poco se corta esa posibilidad y empiezan los talleres casi como encuentros clandestinos para canalizar esa necesidad de seguirse encontrando, seguirse formando. En Argentina, digamos, tienen ese origen. Ahora, esto de la institucionalización ya está llegando a la Argentina, ya hay matura, maestría, hay una muy conocida en la Universidad 3 de Febrero, y acá en Tucumán se inauguró ahora este año, a cargo de Guillermo Siles, como uno de sus directores, también maestría en la creativa. O sea que esta formación que viene más de la tradición anglosajona, el tema de vincular las instituciones con literaria, no académico, porque en realidad la academia te forma una parte por profesor de letras, digamos, que era lo más cercano al escritor. Ahora ya empezó a llegar también acá. Pero el mundo de los talleres, por fuera de esos espacios, sigue estando, digamos, bastante saludable. Y contigo, para muchos escritores, es una idea de ingreso. En el caso mío también, yo me siento considero bastante irresponsable de haberme alargado el tema de los talleres. Digamos, es como bastante poco tiempo de comenzar a publicar con los talleres. Por suerte, yo no tengo ninguna demanda por daño y perjuicio de alumnos, así que seguir Mamuscos. Quizás a modo de paréntesis y pecando de hablar de mí mismo, pero quisiera hablar un poquito de la experiencia con mi trabajo con Gabriel, porque fue muy, muy importante para mí, ¿no? Yo siempre escribía poesía desde que era adolescente. Nunca me animé a publicar. Con la pandemia dije, bueno, ¿qué tal si publicamos en un diálogo a mí mismo? Y empecé a seleccionar lo que quería publicar. Y cuando hablé con Juan Pablo Pisitele, me dijo, yo te voy a presentar a un amigo, ¿no? Y esas casualidades a mí me gustan, ¿no? Entonces me pasó el contacto de Gabriel. Hablé con Gabriel y fue una muy buena charla, no porque esté acá en Mamuscos ni nada, pero fue un trabajo muy respetuoso, un trabajo muy, muy responsable también y con mucho cuidado de la poesía, y un trabajo que yo no sabía que se hacía con la poesía. Yo ni sabía que se podía pulir, editar y hacer clínica de un poema de una forma tan cuidada, que es casi, lo describiría como metafóricamente, es como pulir una escultura que ya está armada, pero para sacarle brillo, ¿no? Para embellecerla, para sacarle lo que queda un poquito de más, lo que se repite, lo que no va, para decir esta pieza no. Y fue un trabajo muy cuidadoso, de nuevo, muy respetuoso, y que a mí me sorprendió. Yo no sabía que se podía hacer eso con un poema, Gabriel, y lo que me gustó también es que cuando envié mis poemas y recibí la devolución, aprendí mucho. Y era tu objetivo también. Me corregí si no es así, pero el objetivo era que a través de tus correcciones, creo que me lo dijiste en algún momento, que yo mismo pueda aprender a corregir mis propios poemas y editarlos y identificar. Y creo que es algo que pasó, a tal punto que el segundo poemario no se lo mandé a nadie y me lancé a tirarlo a la publicación, no porque pensaba que no hacía falta corregir, sino algo de lo que aprendí con vos creo que se quedó ahí, ¿no? Y creo que volvería a trabajar con vos porque creo que es una cuestión de... Uno no termina de aprender, ¿no? No termina de aprender con lo que escribe, en las repeticiones que tiene, en las cuestiones que no van. Y es un trabajo muy cuidadoso y muy pulido, ¿no? Yo realmente muy agradecido, Gabriel,
Y es algo que no a fines promocionales, de venta ni nada, pero recomendaría a cualquier poeta que quizás no publicó en su momento y que va a publicar la primera vez, que contacten a alguien, puede ser Gabriel, puede ser otra persona, pero alguien que ya ha publicado, que sabe, que tiene una trayectoria en la poesía, donde puede quizás pulir algo de lo que uno desde la propia obra no puede ver, ¿no? Bueno, sí, bueno, gracias, Pancho. En realidad, siempre que he trabajado con ahora un poeta, trato que ese poeta se lleve no solo a mi observación sobre la obra, sino también herramientas para ir trabajando, ¿no? Porque el trabajo del poeta no empieza y termina con la obra. Y en esto voy a usar ahí una comparación con lo que es tu oficio de psicólogo, digamos. Vos, cuando recibes un paciente, lo mandás con herramienta a la casa, ¿no? Terapia, obviamente, es muy difícil que dé resultado, o se va a perder hasta el infinito. La idea es algo parecida con la que yo trabajo, ¿no? De mandar al escritor, mientras que obviamente, siempre aclaro, son válidas tanto y en cuanto le sirvan muchas veces yo puedo tener una observación que no deja de ser una observación subjetiva, conectada a mi propia formación lectora, ya deja de lado ciertas impresiones del autor, o bien realmente no coinciden, digamos, con lo que ha visto en su propia obra. Entonces la idea es darle por lo menos mi dimensión, que esa dimensión, veamos, que analice también, sea un momento de análisis más, y por ahí la pueden cargar a la obra, porque en realidad pues termina dando la cara por su propia obra es el autor, no yo. Ahora, y me parece que hace bien, con un taller o sin un taller, digamos, de clínica, tener lecturas comprometidas, serias, realizadas de la obra de uno antes de publicarla. Siempre hace bien, nunca está de más. Puedes seleccionar un grupo de 2, 3 amigos que tengan una lectura profunda, que tengan el tiempo para hacer textos, y eso también ayuda un montón, digamos, a la hora de corregir, de buscar, de repensar lo que uno escribe. Y hay una realidad también, uno siempre termina publicando, como escuché por ahí, es un mejor borrador, digamos, nunca termina. Agarramos un libro que ya publicamos, quizás se toma la necesidad de seguirlo corrigiendo, ¿no? Eso está porque en realidad somos presa de nuestra subjetividad, del momento en que se ha escrito ese texto, del momento en que ha sido corregido, y esa subjetividad está en mutación todo el tiempo. Entonces, la necesidad de corregirlo, tenemos nuevos aprendizajes también que nos llevan a cuestionar eso que hicimos, pero bueno, lo importante es que, visto a través del tiempo, y aún a pesar de que va a haber imperfecciones, que el futuro nos está tirando todo el tiempo sobre lo que está escrito, digamos que hicimos un trabajo digno. Bueno, qué interesante. Estamos con Gabriel Gómez Saavedra, poeta tucumano, que tiene también taller de clínica de poesía, y también contribuís en la revista La Papa, ¿no? Si nos podés contar brevemente, Gabriel, ¿qué es La Papa para los que no la conocen? Sí, bueno, La Papa es una revista, pre-pandemia, nació en el 2019, bajo la dirección de Pablo Donzelli, que es uno de los pioneros de la edición contemporánea, digamos, de editoriales tucumanas. Viene trabajando mucho el tema de la edición tucumana, la edición obviamente independiente, a eso me refiero, librero, y él propuso, digamos, ya tenía un antecedente de haber editado una revista que se llamaba Trompetas Completas, que era necesario tener una revista de literatura tucumana, en caso un formato digital, que era. Y bueno, la revista fue obviamente ampliándose, dejó de ser solo una revista de literatura, y él también me habló como para que colabore en todo lo referente a la poesía, ¿no? Pero después sumaron muchísimos otros colaboradores, por suerte, y hasta el día de hoy un crisol de voces ahí que dan sus puntos de vista de distintos lugares del país, pero tiene una impronta marcada en mostrar, digamos, los fenómenos culturales, las obras, no. Una revista muy interesante, con muy buenas artículos de crítica, y como que es un amplificador de la actividad cultural
en Tucumán, ¿no? Que siempre fue muy importante, ¿no? Tucumán para la cultura del noroeste, ¿no? Bueno, sí, Tucumán tiene una historia como que está muy conectada a la gestión de la provincia, toda la región. Tiene a la mano, o sea, se toma así como elemento histórico que han configurado eso en Tucumán como tal para la región. Gabriel, la revista La Papa la encontramos en lapapa.online, ¿puede ser? ¿La dirección? Exactamente, la papa.online, sí. Ahí están todos los... Es muy recomendable esta revista online, ¿eh? Tiene un montón de cosas adentro. Está muy bien hecha, es muy agradable a la vista, aparte. Sí, tiene un diseño muy simple, pero buenos contenidos. Este mundo por ahí donde todos tratamos de ser lindos y con mucho filtro, la Papa mantiene una cuestión bastante minimalista, que interesante, que atraiga por ahí de otro lugar, que no sea solamente la imagen. Pero tiene buenos escritores, buenas críticas, anuncios de eventos también, de ferias, ¿no? Muy interesante. Me gusta la variedad también, ¿no? Tiene microrelatos, ilustraciones, literatura infantil, ensayos. Sí, bueno. y algo que no quisiera dejar pasar, Papa le paga a sus colaboradores. Mirá. Hay un reconocimiento económico del trabajo. Bueno, no, y lo que me decía de Tucumán, que me preguntaba Pancho, bueno, te decía que tiene que ver mucho con la necesidad de crear una cultura regional, de una manera que se contraponga con la cuestión de cultura que argentina, que la determinaba Buenos Aires, ¿no? Pues el primer poema que nos va a acompañar en esta edición especial de Mamúsicos dedicada a la poesía, Cecilia Romana nos compartió su poema Aquí no hay viento, publicado por la editorial Alción y se publicó en Córdoba en el año 2024. Entonces el primer poema de Cecilia Romana, Aquí no hay viento. Cuando estaba conmigo, yo veía eso que no podía distinguir por sí sola. Él me señalaba, por ejemplo, en el costado de la vereda una piedra. Lo demás lo inventaba yo, y volvíamos abrazados como dos que se quieren mucho. Cuando estaba conmigo, yo tuve otro nombre, y jamás se portó mal cuando estaba conmigo. Pero a veces se iba, y desde otra ciudad intentaba cerrarme los ojos para que no sufriera. Yo sé muchas cosas. Sé que un río atraviesa por abajo una avenida. Sé las fechas de fundación de 10 ciudades distintas. Pero cuando él estaba conmigo, no me importaban los ríos, ni quise saber más que él acerca de nada. Todo tiene una finalidad. Eso dice el Evangelio. Y por eso nuestro camino estaba cubierto de rosas. Hablábamos sobre el viento, y de los árboles, y de edificios, y de libros, cosas que yo no sabía. Sé que nadie me amaba como lo hizo él, pero a veces se iba. Bueno, ahora vamos a ir con Julián Matorras, que nos va a recitar Cosas Perdidas del poemario La ilusión somos nosotros, de DDP Ediciones, que es del año 2022. Cosas perdidas. En el barro de los días que se olvidan, se perdieron cosas, como aquella luz de magia en el instante previo a la noche, o aquel airecito con pureza de enigma, cuando la lluvia y verano. Se perdieron. No estabas allí para amarrar los recuerdos con un beso. Solo estas palabras permanecieron, rescatando la sutil huella de un anhelo.
Y ahora vamos con un poema de María Belgrano. El nombre del poema es Anoche me esperaba en casa un fantasma vestido de voz, que se va a publicar prontamente por la editorial Limbo. Anoche me esperaba en casa un fantasma vestido de vos. Le salía bien, pero él fumaba y vos no. Ahí me di cuenta que me habían mandado un pésimo actor. Decidí ponerlo a prueba. No sé nada de actuación, solo leí un poco de Stanislavski. Mucho no hay que saber, actúa mal, verdaderamente mal. Quiere poner drama y le sale impostado. Me recuerda a Migré. Ya le tengo un poco de bronca. Me pide cosas sin parar. Te vio en un video cuando salíamos de vacaciones. Ojalá lo vieras, nos mataríamos de risa. Ensaya tus caras en el espejo. Quiere arrancar tu auto, agarra el volante igualito a vos, pero no sabe manejar. Yo le exijo escenas mucho más fuertes, discusiones como Kramer versus Kramer, dejarnos un hijo para cada uno, o de la Mari, sexo extremo, tal vez así podría yo empezar a hacer el famoso duelo. Pero le gustás, quiere hacer de vos, y encima le pone voluntad, me pide fotos nuestras, publicaciones tuyas, mensajes, libros marcados por vos. Se cree una inteligencia artificial, pero es un pobre fantasma. A veces me da pena y le cebo unos mates, charlamos cosas de él, no tuvo, parece, una buena infancia. Hace listas, todo el tiempo hace listas y me las pega en la heladera. Me deja audios de WhatsApp, no deja de pedirme cosas, no quiero comprar nada, pero me exige. Le cuento a mi tía, ella opina que él hace de fantasma como puede. Y es verdad, pienso. Me dice que le diga que se las arregle con una sábana blanca y 2 agujeros en los ojos. Y es verdad, ¿qué más quiere? Al fin y al cabo, yo no lo contraté. Me pide spray Robbie para peinarse como James Dean. Me pide un profesor a domicilio para bailar como Bruno Mars. Me pide que le muestre escenas de películas famosas. Ante su insistencia se me ocurrió pagarle una membresía en Netflix para que se distraiga de mí y de vos. Pero justo le gustó Adiós a Las Vegas, la parte de la habitación cuando él le dice que no le pida que deje de ser un borracho. Y ahora llora todo el día. Hoy tuve que tomar una decisión. Voy a tener que matarlo. Lo sé, iré presa mañana temprano. Por eso escribo. Es muy cansador, todos lo saben. No fue invitado. Prefiero que se vaya esta noche y que no pase a mayores. Que me la haga fácil, que me devuelva las sábanas o se las lleve, que basta de hacer el gran Casper, que anule la membresía, que vuelva a la asociación de actores, allí tendrá asegurado, al menos por un tiempo, techo y comida. Mamuscos. Entonces estamos con Gabriel Gómez Saavedra, poeta tucumano, también es crítico y comentarista de la revista La Papa. Una charla muy interesante. Vamos a ir con la segunda parte de esta entrevista, hablando de poesía, hablando de la revista La Papa, hablando un poco del proceso creativo también, de lo que implica ser poeta. Y bueno, espero que estén disfrutando de esta charla y que nos acompañen aquí en Mamuscos. Mamuscos. Muy bien, entonces estamos en el capítulo número 21 de Mamuscos, con un invitado muy especial, con Gabriel Gómez Saavedra, poeta tucumano. Tuvimos una muy interesante charla hablando de la relación entre literatura, poesía y folclore también, ya que Gabriel es letrista también. Escribió, por ejemplo, letras que han ganado premios al folclore argentino, como la canción Amaicha, también la canción Letanía del Lapacho, 2 canciones muy bellas del dúo Pisitelli Gómez Saavedra, que es el hermano de Gabriel,
que es un dúo de guitarras y voces. Los pueden escuchar en Spotify. No tenemos ninguna acciones en Spotify, pero los pueden escuchar ahí. Y Ya. bueno, Gabriel publicó muchos poemarios, colabora también en la revista La Papa, que hablamos de esta revista tan importante en Tucumán, que ya tiene 6 años, como un amplificador, ¿no?, de la actividad cultural en Tucumán, no solamente literatura, sino otras actividades culturales. Y volviendo un poco a la poesía, Gabriel, sí, una pregunta un poco general, ¿no? Pero ¿qué significa la poesía para vos? ¿Qué significa ser poeta? Bueno, ni más ni menos es la pasión, digamos, caso es la pasión que da a uno los sentidos a la vida, ¿no? Cosa de que uno vive y sabe que la vida estaría incompleta si no la tuviese, ¿no? Menos que eso, ¿no? No lo puedo escribir de otra manera, que creo que realmente me equivocaría, digamos, le erraría. Creo que hace bien que todos los seres humanos tengan alguna pasión. A ver, creo que es una forma de estar por fuera de lo, y sobre todo de lo pedestre que somos, ¿no? De lo finito también, creo que es una forma de no ser finito. Uno se acaba, digamos, pero la pasión siempre ha dejado rastro de lo que uno ha sido. Está bueno jugar de alguna manera con la pasión a la película de inmortalidad. Muy bueno. Coincido plenamente. Me gusta mucho ese concepto. Mi pregunta iba a ser, Ajá, ¿te sí. sirvió la poesía para seducir también? Para seducir, qué buena pregunta. Le tendría que preguntar a mi Perdón, mujer, yo creo que perdón no, porque creo mi que no. prejuicio siempre es que la gente que escribe poesía lo hace para levantarse gente, pero bueno. ¿Sabés qué? Bueno, por lo menos cuando yo empecé, digamos, no era cool de escribir poesía, digamos, no tenía amigos que escribían poesía y que levanten chicas escribiendo poesía. Claro, hay que estar en el ambiente correcto, ¿no? Exactamente, digamos, no, el ambiente por lo menos de la época que uno empieza a gustar, a buscar quién enamorarse, eso. Sí, Claro, digamos, digamos, con los compañeros del fútbol 5 no da, ¿no? Para decir. Yo, en la ciudad donde vengo yo, por ahí era Claro. escarpado más jugar al rugby o poder manejar una moto de enduro o motocross, digamos, y yo no hacía ninguna de las dos cosas. Así En que, las digamos, antípodas. En las antípodas. exactamente, digamos, estaba en estado de supervivencia todo el tiempo con respecto al amor, cosa que, bueno, tenía otras armas, no tenía las armas que tenía la mayoría, digamos, de los conquistadores, pero bueno, uno aprendió a cazar aunque sea con ese fuego. Pero en el momento, digamos, no, sí, después te encontrás, digamos, en el ámbito de gente, digamos, que o peso, pero digo, no estaba por lo menos cuando yo empecé vinculado a algo como Claro. vinculado a algo atractivo, ¿no? Ahora hoy en día, creo que los chicos más jóvenes sí, hay como mayor apertura, cada vez éramos más marginales por el hecho de que ahora los chicos muestran más, hay más medios que lo muestran. Yo voy a confesar algo. Siempre desde chico escribía cuentos, pero en la adolescencia el recurso de las poesías lo usé mucho con chicas. Bien, muy bien, mirá. Sí. Yo creo que no lo supe aprovechar, digamos, no supe valorar al recurso. Me da vergüenza. Exactamente. Ya en otra vida, lo voy a anotar para otra vida. Pero bueno, también es común pensar la poesía por ese lado, pero también lo que no se habla por ahí un poco de la poesía del sufrimiento también, ¿no? Sin intentar, sin intentar ser un downer, como dicen acá en Estados Unidos, ¿no? Tirarla para abajo Claro. Pero bueno, el poeta también habla un poco de lo que se sufre, de lo que no se puede decir, de lo que no se puede sentir, ¿no? Totalmente, sí, bueno, como cualquier rama Un poco de tango ahí, ¿no? Un poco de tango. Claro, voy a decirme esa melancolía, sí, bueno, las cuestiones básicas del ser humano van a estar, el arte atraviesa eso, la excepción. Tengo que reconocer que tengo muy pocos poemas de amor escritos, digamos, ¿no? Es difícil explicar de qué habla la poesía, ¿no? Pero yo leí un solo poemario tuyo, Gabriel, que a mí me gustó mucho, que habla más que nada del duelo, ¿no? Recordarme el título del poemario. Era. Sí, ¿es el último? Sí. ¿O sacaste otro después de ese poemario?
No, después vino una plaqueta de poesía, Sí, hice una editorial de La Rioja, pero no, ese es el último libro. Y de ahí sí. bueno, estoy un poco en un proceso creativo bastante estancado. Pero bueno, no me gusta tampoco forzar las cosas y decir, bueno, Bueno, también es eso, ¿no? pensar en... La poesía un poco lo elige a uno, ¿no? Un tema o sea, las palabras se imponen, no es que uno elige qué va a escribir, no es como que surge. Sí, en el caso mío es muy importante tener como un proyecto que me organice, ¿no? En la dispersión, me obedece un poco la rutina, entonces una vez que retomo la escritura, le doy un objetivo. El objetivo puede ser una temática, puede ser una estética, pero sirve mucho, digamos, para organizarme. Vos mencionaste que el poemario está vinculado al tema del duelo, que sí fue un poemario donde quizás yo no elegí tanto la temática, digamos, uno no elige que se muere la gente. Me había dado cuenta que en cierta época de la vida se te muere gente Sí, sí, de manera... llega un momento, ¿no? Difícil. Donde te das cuenta que el próximo muerto va a ser vos, digo, más ni menos que eso. Entonces, la gente que le daba como cierta ubicuidad a tu vida, ¿no? Daba sentido a los lugares que vos ibas a visitar, gente ya no está, digamos, abuelos, tíos, en el caso mío, digamos, además de eso, viejo. Y eso me dio como una especie de... Yo me daba cuenta que los poemas que estaba escribiendo desde esa época tenían como una estética que yo hasta ese momento no había experimentado. Había una cuestión de nuevo ahí que no había experimentado, entonces no la reprimí, ¿no? Dejé salir. Había imágenes que si hubiesen aparecido antes, en otro momento de lectura, no hubiese una excepción, las dejé fluir. Y después vino, y justo en el medio vino también el tema de la pandemia, digamos. Claro, Porque claro. Y cómo no hablar del duelo en la pandemia, ¿no? Claro. Exactamente, pero a pesar de eso, digamos, no considero que sea un libro de pandemia, era más que nada un libro de crecimiento, en el sentido de crecimiento, Sí, sí, sí. que te da la muerte de los seres queridos, que en realidad te están marcando de paso el tiempo y al mismo tiempo la conciencia de la adultez, por ejemplo. Y ahora estoy, por ejemplo, trabajando unos poemas que están, digo, medio lento en el proceso, pero que está ordenado hacia la escritura de donde el lirismo pasa por la voz de otros, ¿no? Tomo personas, personajes, hasta cosas, animales, a las que los hago hablar, de alguna manera le pongo yo una voz poética, porque sentía la necesidad de salirme un poco del insinuamiento del yo lírico que trajo este libro y un poema que venía escribiendo. Entonces, más allá de que siempre la subjetividad que impera es la de uno, ¿no? O sea, que uno juega a ponerse máscaras. Bueno, una buena salida, ¿no? Porque esta idea de máscaras, me viene la imagen de danza de exorcizar un poco la muerte a partir de máscaras de animales, ¿no? Como son propias del norte también, ¿no? Claro, sí, por ahí, digamos, por ahí Uh-huh. la cuestión de encontrar, digamos, la poesía propia a través de cómo la dirían otros. Otra pregunta que me surgió ahora, Gabriel, el otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Cecilia Romana, que es una poeta que colaboró Uh-huh. con este programa, que envió un poema y lo vamos a pasar después en Mamushkos en un video, pero Pero bueno, comentaba el estudio de cómo la poesía en el interior, ¿no? Es diferente en Buenos Aires por esta cuestión de valorar casi como hablar de la tierra, ¿no? Hablar del lugar. Y me parece que es algo que me llamó la atención y que digo, sí, si hay algo de eso que está más presente, ¿no? En la poesía o literatura del noroeste, y me imagino del interior también, ¿no? bueno, yo creo que ningún poeta escapa al lugar, más allá de que claro, el poeta es más hijo de su tiempo que de eso. Sí, entonces estamos con Gabriel Gómez Saavedra, poeta tucumano. Me voy a permitir copiarme un poquito de la papa, si me permitís, Gabriel, como Sí, representante. Hace poco me encontré con un libro, una vez se encuentra con libros, ¿no? Que en la biblioteca, un libro de conferencias de Borges cuando estuvo aquí en Harvard, el libro Arte Poética, un libro muy hermoso, uh-huh. que originalmente fue en inglés, lo tradujeron al español porque él dio la charla en inglés, y tomé unas dos notas que quisiera leértelas y que me digas lo que Dale, aparezca, dale. lo que te aparezca de esta lectura, ¿sí?
Entonces, Vale. dos citas del libro Arte Poética de Borges, es una lectura en 1967 aquí en Harvard, que Harvard queda acá a 30 minutos de donde vivo, así que estamos haciendo puente de Buenos Aires, Tucumán, Buenos Aires, Boston. Entonces Mira vos. Borges dice, cuando escribo algo, procuro no comprenderlo. No creo que la inteligencia tenga demasiada relación con el trabajo del escritor. ¿Qué te dispara esto, Gabriel? Lo que se me viene a la cabeza es que cuando hablo sobre en la escuela, sobre el trabajo del escritor o con alumnos de taller, siempre trato de dejar en claro que especialmente trabaja desde el lenguaje final, está atravesado por las multipalabras. O sea, no llega la poesía desde la inteligencia, llega más que nada desde la sensibilidad y la experiencia propia. Habría que definir también qué es inteligencia para Borges, ¿no? Para mí la inteligencia, calculo que para Borges también, gran autodidacta, está conectado con qué hacemos con nuestro conocimiento, llegue de donde llegue la información, sea que llegue de John Ura o llegue Ular. Me parece que, vamos, la poesía debe leer, digamos, con lenguaje emocional. El lenguaje emocional lo que hace es simplificar las posibilidades del lenguaje escrito, del lenguaje oral. Sí, Gabriel, ¿te animás a leer un poema? Contame. Dale. Mirá, elegí uno de este libro Era, que habías mencionado vos, que he podido leer. Poema muy de la breve. editorial Falta Envido, de la editorial, ¿no? Exactamente, la editorial tucumana, ¿sí? La primera editorial tucumana en la que publico. Y bueno, poema corto que, hablando del tema del estudio en los lugares a la hora de escribir, el poema se titula Alguien prendió un fuego. En este sector deshabitado de mi barrio, donde aún no llega el alumbrado público, alguien prendió un fuego para quemar el cuerpo de un caballo muerto. El fuego cuida, el aire no se confunda con la podredumbre e ilumina voluntariamente el vacío, ese alimento con que la noche da de comer a los vulnerables. Poderoso, ¿eh? Porque mencionaste la imagen. Me gustó. Gracias, Gabriel, una joyita que compartiste con nosotros al final. Cómo estuvo leído, aparte, ¿eh? Me gustó mucho cómo estuvo leído. Muy lindo. Bueno, muchas gracias. La voz poética es muy importante, Gabriel, también, ¿no? Es importantísimo. Totalmente, sí. Es algo que trato de cuidar. Muy importante, ¿no? Porque es encontrar el tono, encontrar la voz también. La tonada y el acento define también de dónde es uno, ¿no? Claro. Habla a nuestros antepasados de alguna forma a partir de nuestra voz, ¿no? Y cuando empezamos a pensar este programa con Fernando, creo que algo que nos motivó es también el pensar el podcast como un espacio auditivo, ¿no? Y me pareció muy, muy linda la idea de incorporar la poesía, de invitar a la poesía a este programa desde la oralidad, porque ahora nos estamos viendo en esta charla los tres, pero cuando nos escuchen los oyentes, nos van a escuchar solamente, no nos van a ver. Menos mal. Claro. En un momento donde nos estamos quedando pelados, donde la imagen tiene tanta importancia, muchos puntos de vista, creo que de un regreso a la importancia de la palabra, de la voz, me parece algo muy, muy valioso, ¿no? Así que te agradecemos, Gabriel, por haberte sumado a esta iniciativa. Ojalá que tengamos otros programas de poesía donde vengas también de nuevo. No voy a pedir un nuevo poemario porque sería pedir prolificidad, así que no. ¿Se dice prolificidad o cómo se dice? Me mataste ahí, digamos. No sé, que seas prolífico. Sino que venga con lo que quieras. Un poema, una canción. Por ahora estoy profílico, digamos. Estoy obstaculizado de escribir. Sí, dale. Bueno, nada, muchas gracias a vos, a Fernando, por haberme tenido en cuenta. Así que sumamos Tucumán cuando hagamos el Mamuscos ambulante, sumamos Tucumán como una parada
Obligada. Totalmente. Ya tenemos Córdoba, Tucumán, tenemos que buscar un par de lugares más, para buscar la Podemos excusa hacer de Ushuaia a La Quiaca de poesía. para viajar. Sí. Claro, totalmente. Bueno, Fernando ya tiene contacto en Catamarca, Juan también, asiliando. Exactamente. Sí, cuenten conmigo para lo que pueda colaborarles, ofrecen espacios muy, muy valiosos. Bien, Dale, Gabriel, no. si alguien se quiere sumar a tu taller de poesía clínica, ¿cómo te puede contactar? Me escriben, tengo Facebook, tengo Instagram, a mi nombre, las dos. Gabriel Gómez Saavedra. Escribir ahí, Gabriel Gómez Saavedra, sí, me escriben ahí. Y lapapa.online para Y tipear. la Papa Online, le estamos haciendo publicidad a la Papa Online también, sí, así que entren a leerlo, aprovechen internet. Muy linda revista. Y bueno, Pero- nada, gracias de nuevo, Pancho. Gracias a vos, Gabriel. Fernando. Muchas gracias. Nada, y larga vida a Mamushko. Mamuscos. Continuamos con Micaela Martínez, que escribió Una foto es un guión, que se publicó por la editorial El Guadal el año pasado, en 2024. Micaela Martínez. Una foto es un guión. No hay voz, solo imagen. Hijo sale fuera de foco. Eso no impide reconocer quién es. Padre carga a hijo en sus hombros. Intenta mirarlo. Su cuello alcanza el límite de extensión. Hijo sujeta con una mano un globo amarillo, con la otra una flor de papel que deja caer hacia un costado, flexionando la muñeca, como si pesara y no la pudiese sostener. Padre, en sus ojos, el gesto preciso de quien se esfuerza por mantenerlos abiertos a pesar del sol. Hijo mira el globo en sus manos, con el ceño fruncido. Lo interroga con sus ojos. El globo no dice nada. Padre tampoco dice nada. Fundido a negro. Y ahora continuamos con dos poemas de Gama, es Guillermo Alejandro Meana Morales. Los nombres de los poemas son Edulcorada, del poemario La mesa estaba servida, y el poema Germinar, del poemario Brevarios, publicado en la editorial Halley. Edulcorada, poesía, sobrecito de azúcar, sobra en citas, allá con tu paz. Poesía, espejo invertido, perturba en fragmentos de una imagen rota. Me espera Alicia para ponerme en alguna palabra caja. Ella no descansa, no alcanzan las palabras para edulcorar la muerte. Germinar, tú crece, semilla, lo demás ya vendrá. Bueno, si de poesía se habla, este programa nos dejó la panza llena, pero no va a ser el último. Esto fue el episodio número 21 de Mamushkos, dedicado a la poesía, primera parte. Y vamos a continuar con otro programa, invitando también a otros poetas que generosamente compartieron poemas con nosotros, y estamos esperando ansiosamente poder compartir esos poemas porque son muy lindos también. Pero estamos muy agradecidos a los poetas y las poetas que se sumaron a este programa generosamente, con sus poemas, con su información. Los invitamos a que vean la página de Mamushkos de Instagram para ver más información sobre estos poemas y estos poetas.
y que puedan acceder a los libros, para los poemarios, en las editoriales o en las librerías, o contactar directamente a los poetas para que los compren. Exactamente. Y también invitamos al que quiera animarse a escribir y mandarnos algo leído de vez en cuando. ¿Qué te parece? Alguien que se le anime a la pluma. Estaría buenísimo que nos envíen por WhatsApp, por Instagram, cosas que quieran leer. Si alguien quiere leer también, están invitados. Esto fue el episodio número 21 de Mamushkos, dedicado a la poesía. Muchísimas gracias. Acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en YouTube. Síganos en Instagram y déjenos ahí un comentario que nos gusta. No importa el calibre que sea, pero siempre nos gusta que haya una devolución. Un abracito al ego y al alma. Exactamente. Y un abrazo para vos. Dale, un abrazo, Fer. Gracias a todos por seguirnos y por escucharnos. Y continuamos con Mamushkos. Mamushkos es un podcast producido, editado e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garaguzo.